dígame usted mi opinión. Es común que usted piense que la Asamblea Legislativa es para hacer leyes y que los diputados que lleguen ahí, los 57, tienen que ser una fábrica de leyes. Dios guarde. Eso nos podría llevar a un berenjenal, a una cantidad de leyes innumerables. Más bien, ojalá pudieran revisar algunas y modificar otras para llevarnos a una sencillez más oportuna en cuanto a la legislación. Pero ajeno a las leyes, hay una función que es determinante en la función de un diputado, que es el control político. Si un diputado no sabe ejercer el control político, está desperdiciando una de las mayores fuerzas e instrumentos que le dio el ciudadano cuando lo eligió para llegar a la Asamblea Legislativa, y es controlar y obligar al gobierno de turno desde el Poder Ejecutivo a cumplir con sus promesas y con las prioridades nacionales. Cuando los diputados entran en una zona de confort y olvidan esta función primordial que va desde denunciar la ineficiencia en un gobierno, en un poder ejecutivo, hasta denunciar la corrupción, está perdiendo lo más sustancial de su trabajo. Han sido electos los 57 diputados para que velen por los intereses de los ciudadanos. Y cuando un legislador pierde eso, pierde totalmente la esencia de su función. Ojalá que algunos de los actuales diputados tengan eso presente en un espacio en donde hoy por hoy estamos los costarricenses dentro del marco de la desesperanza. Esa es mi opinión. ¿Has pensado en qué pasa con el agua que usas en tu casa o trabajo? En Acueductos y Alcantarillados lo pensamos todos los días. Porque estamos comprometidos con el ambiente, la salud y el desarrollo, investigando e implementando sistemas de tratamiento en distintas partes del país. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Una emergencia se presenta en cualquier momento del día, la noche o la madrugada. Es una situación de enfermedad o accidente grave que compromete la vida de las personas. Y la atención médica es vital. Lo cierto es que las personas son atendidas por su gravedad y no por la hora en que llegan. Por eso, es importante disponer de un orden en la atención. Cuando la persona llega, se le dirige hacia el área de clasificación o triaje, para la valoración médica a fin de priorizar a los pacientes según el estado de gravedad. Luego, en una sala el paciente espera su turno de atención. Algunos sentirán que se alarga el tiempo de espera, pero antes de reclamar, recuerde que los pacientes críticos llegarán en cualquier momento y siempre van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. A 11 meses de la administración de don Carlos Alvarado, presidente, hemos creído prudente invitar a 2 diputados. Durante estos 11 meses no hemos tenido ningún diputado todavía invitado de la actual Asamblea Legislativa, para que ellos, desde sus ojos, desde la oposición, hagan un análisis sobre la administración en su primer año. Contamos en nuestra mesa hoy con don Jonathan Prendas Rodríguez, diputado y jefe de fracción del Partido Nueva República,
y don Erwin Macis Castro, diputado y jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. A ambos, gracias por venir anoche. Gracias a usted, don Claudio, por invitarnos para acá. Gracias, Claudio. Brindemos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Ahí empecemos. ¿Cuál evaluación hacen ustedes en 11 meses? ¿Es lo que esperaban? ¿Están muy cargados de energía y positivismo, muy complacidos con la administración? ¿Están negativos? ¿Era más de lo que esperaban? ¿Es mucho menos de lo que esperaban? ¿Cuál es la evaluación? Me parece que aquí hay que dividir el tiempo, estos 11 meses, en dos ámbitos. El primero, el segundo tiempo del PAC en el gobierno, viene con la misma receta, solo que más profunda, y eso es preocupante en ciertas cosas porque no se resuelven los problemas. Y hasta ahora lo que se ha dado es una atención a ciertos problemas, pero de una forma muy superficial. No están atacando la reactivación económica, que es muy grave. No están atacando el desempleo, que es muy grave. No están atacando la captación de ese ímpetu que tienen los emprendedores en Costa Rica para salir adelante, y más bien se están cerrando muchas empresas. Están alrededor de 60,000 MIPYMES cerrando desde que se abrió la factura electrónica por diferentes motivos, al ser una barrera más para, yo sé que es formalidad, pero también para poder producir. Mucha gente prefiere quedarse en un espacio un poco más alejado de la formalidad en lugar de cumplir con ese requisito, y está llevando a la informalidad o al cierre de las empresas. Me parece que el Partido de Acción Ciudadana en estos 11 meses nos está dando, por un lado, más de lo mismo, y también está ignorando los problemas que ellos mismos crearon en el primer tiempo del gobierno PAC de Luis Guillermo Solís. Y la otra vertiente es lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa, que sin ser perfecto encontró a un grupo de legisladores que queremos hacer la diferencia y queremos enfrentar los problemas que por mucho tiempo se han evadido, y hemos estado tomando decisiones. En algún momento se ha trabajado en función de una temática y quizá al final se ha votado negativo porque no se ha cumplido con todas las expectativas, o bien hemos logrado muchas votaciones unánimes de arriba de 50 votos y mucho diálogo entre todas las fracciones, incluso el Partido de Acción Ciudadana, el Frente Amplio y todos, la Unidad Social Cristiana, Republicano, el PIN, nosotros, Restauración, Liberación. Hemos sentado un diálogo en el cual queremos construir, y yo creo que eso ha sido lo bueno, lo productivo. Pues sí, es un gobierno deficiente, es un gobierno inseguro, es un gobierno temeroso. Luego, por dos razones principales. Una, porque no ha podido identificar una gran ventaja que tiene en lo particular ese gobierno, y es que inició una asamblea legislativa muy proactiva, con ganas de aportar, como decía Jonathan, con ganas de ir adelante con temas complejos, con temas que otra composición de otras asambleas no han podido desarrollar porque no han tenido la posibilidad de ponerse de acuerdo, con gente joven, con ganas de ir rompiendo algunos paradigmas históricos, y no ha podido interpretar ese momento coyuntural histórico, que no es fácil que se repita. Es decir, no es fácil tener una asamblea legislativa dispuesta a ayudar, dispuesta a hacer oposición, pero constructiva. Eso primero, desde un lado, es decir, hay un desaprovechamiento de una buena asamblea legislativa. Y por otro lado, no hay una visión clara desde mi punto de vista de hacia dónde tendría que ir el país. Cuál es la estructura que el país debería llevar, cuál es el cronograma que el país debería llevar y cuál es la planificación que el país debería llevar. Y entonces van como los temas de uno a uno, no hay un enlace en la visión de los temas, no hay una agenda, ciertamente por lo menos no lo conocemos, y entonces van resolviendo los temas de urgencia. Eso no es bueno para el país. El país, incluso la misma Asamblea Legislativa, tiene que tener una visión clara para saber hacia dónde va en función de la visión del Ejecutivo.
nosotros vamos bien con temas complejos, aportando en todo lo que podemos, pero la carga principal en la línea, la reactivación económica, por ejemplo, la tiene que llevar el Ejecutivo, y no lo veo que lo esté llevando con la fortaleza que el país le requiere en este momento histórico. De hecho, Claudio, voy un poco más profundo a lo que está diciendo Erwin. En estos meses de sesiones extraordinarias, me atrevería a decir que el principal proyecto aprobado no fue cosecha del Ejecutivo, que era la reforma del reglamento. La atención del presidente hizo mucha resonancia a un tema que no le competía. No le compete en lo absoluto, no tuvieron participación, no tuvieron en la negociación. No le afecta. Exacto, y en la agenda de sesiones extraordinarias, lo usual es que salgamos antes de las 6 de la tarde, porque no hay más que ver, porque no hay una línea en donde uno diga, si aprobamos todo este paquete, vamos a reactivar la economía, vamos a dar el empujón que los emprendedores quieren. No lo estamos haciendo. Y no es porque no queramos, es porque no tenemos nada que conocer. Y los proyectos sensibles que pueden generar o asegurar, darle seguridad jurídica a los empleadores y a los empleados o colaboradores, pues salen con un domingo 7 como el proyecto para las plataformas de movilidad colaborativa, donde están empresas como Uber y otras, en donde presentan un proyecto donde la principal traba para poder aplicarlo son 8.600 millones de colones de multa a Uber, en este caso, por estar ilegal. No estuvo ilegal porque quiso, es porque no había un parámetro, una legislación, y por 5 años se ha pateado la bola para adelante. Me parece que ha quedado muchísimo por solucionar, y no vemos una hoja de ruta en la cual podamos decir, sabemos por dónde vamos. Me llama la atención que ustedes los dos hablan de la agenda, por un lado, y por otro lado también vos hacías referencia al tema económico. Pero vos sos el jefe del Partido Unidad Social Cristiana. El Partido Unidad Social Cristiana tiene, ahora que está tan de moda las estructuras paralelas, una estructura paralela en el gobierno de don Carlos Alvarado, y la economía, muchos de los temas económicos son desarrollados por el ministro de Presidencia, que era el candidato de tu partido, por la ex vicepresidenta de ustedes también, como directora y coordinadora del plan económico. ¿Cómo interpretar que la gente de la Unidad Social Cristiana, que hace un pacto con el PAC para gobernar, no conoce la agenda y tiene un grado de responsabilidad sobre lo que decía Jonathan en cuanto a la reactivación económica? Claro. Bueno, vamos a ver, lo primero es que las personas que están en gobierno no fueron personas, digamos, que ingresaron al gobierno con un beneplácito del partido. Ingresaron porque fueron llamados por el presidente en un acuerdo con don Rodolfo Pisa. ¿Tuvo una aprobación y un visto bueno de una asamblea del Partido de Unidad Social Cristiana en algún momento antes de asumir esa posición? La asamblea no lo censuró, dio la posibilidad, la libertad de que cualquiera pudiera ingresar. Bueno, no, más bien se pronunció la asamblea en el sentido de que pudieran participar cualquier social cristiano. Después tomamos un acuerdo de que la línea de nosotros iba en función de los principios social cristianos. Pero independientemente de eso, la complejidad a lo interno del gobierno me parece a mí que tiene tendencias ideológicas encontradas, y que si se siguiera, por ejemplo, una estrategia de reactivación económica completa planteada por personas como doña Edna o don Rodolfo, pero que los dejen completos desarrollarla, tendría una sintomatología distinta a la que está teniendo ahora. Yo creo que, y eso es una percepción que tengo, que al encontrarse ideológicamente la composición del actual gobierno, una idea tiene que ser sopesada. Si es una idea de pensamiento, digamos, un poco más de derecha, tiene que ser sopesada con los que piensan más de izquierda, que es como la naturaleza del PAC. Perdónenme que esté hablando de ese tipo de cosas a esta altura del camino, porque hablar de ideologías ahora es muy complejo, pero independientemente de eso, entonces hay un choque. Hay una visión estatal diferente y económica diferente entre ambos. Sí, y puede ser que digamos que no hay como esa sinergia necesaria en la toma de decisiones. Entonces, se avanza un poquito en algo, hay presiones para tenerlo, se rechaza eso y volvemos a regresar al lugar donde estábamos anteriormente. Entonces, lo que quiero decir es que no se ha permitido, desde mi punto de vista, un avance de las personas que están en el gobierno que tienen, digamos, ideología social cristiana.
Y vos estás de acuerdo, porque la ideología de Restauración, partido original del partido Nueva República, era muy afín a ese pensamiento de centro-derecha del Partido de Unidad Social Cristiana, tanto en temas sociales como en temas económicos. ¿Estás de acuerdo con lo que plantea Erwin de ese choque a lo interno del gobierno de Carlos Alvarado? Es muy evidente que lo que se produjo en el primer tiempo del gobierno PAC, que entre los ministros en el Consejo de Gobierno nadie se entendía, nadie se hablaba, y unos salían diciendo una cosa, contradecían al presidente, decían temas totalmente al margen, se está reproduciendo en este otro gobierno. ¿Por qué se está reproduciendo? Porque al no ser un gobierno de unidad nacional, sino básicamente es una unión o una suma de personas que quieren estar en el Ejecutivo, pues no hay una línea de trabajo bien establecida, bien estratégica. Y más bien lo que hay son personas que unos van por un lado y se ve a leguas que hay otro sector que va en sentido contrario, en este caso el Partido Ciudadano. Ustedes no denunciaron al principio, porque yo como analista recuerdo que en 7 días con mi amigo Rodolfo González hizo un análisis al día siguiente de asumir la presidencia de Carlos Alvarado. Yo hablaba de que íbamos para el segundo tiempo, lo que vos hacías referencia ahora del Partido de Acción Ciudadana, decía que no había curva de aprendizaje, que ya la curva de aprendizaje se la había pasado, que no habían cuentos de los problemas heredados, que siempre todo gobernante hereda problemas y hereda también virtudes de un gobierno. Este hereda lo que ellos mismos hicieron. Exacto, entonces, ¿por qué hasta ahora? Lo digo porque dentro del marco de lo que es una función que para mí es determinante de ustedes como diputados es el control político. ¿Por qué tanto silencio o por qué tan poca resonancia de esas diferencias? En el caso personal, sí soy bastante claro en el tema. Desde el mismo mes de mayo yo vengo denunciando no solo la forma en que se estaba trabajando, sino el estilo que se estaba implantando y la ausencia de un norte establecido. Sí lo he venido diciendo, sí he sido sumamente claro en que no es un gobierno de unidad nacional lo que tiene el Partido de Acción Ciudadana. Eso es un eslogan, y a ver, espero que no se me malentiende, que no se tome de manera despectiva, pero es un resultado. Un gobierno de unidad nacional se planifica a lo largo del tiempo, no cuando se gana, se pregunta quién quiere venir. Yo quiero abrir mi equipo, súmense. Pero entonces ahora el tema es, lo hemos venido anunciando sostenidamente, paulatinamente, desde el mes de mayo, de que esto no es un gobierno de unidad nacional, de que no hay una estrategia específica, de que parece que ni siquiera hay un rumbo. En la Cancillería estamos totalmente perdidos. Es interesante lo que estás planteando, porque no es un gobierno de unidad nacional, estoy de acuerdo, desde el Ejecutivo, pero vos planteabas, Erwin, ahora que desde el Legislativo sí hay ambiente para que sea un gobierno de unidad nacional, porque como que hay posibilidades, de que vos también lo decías, de que todos los partidos de una u otra forma se pongan de acuerdo en temas nacionales. Entonces, ¿dónde está la traba? Ese displicencia del presidente, es poca lectura de Rodolfo Pisa, ministro de la Presidencia. ¿Quién es el culpable de que ese gobierno de unidad nacional, que desde la Asamblea Legislativa, según los escucho ustedes dos, hay todo el ambiente para que se desarrolle y no se desarrolle en el Ejecutivo? ¿Quién cumple la función para lograr que todos los diputados pudieran ayudarle al gobierno en esa propuesta inicial de un gobierno de unidad nacional? Bueno, vamos a ver, la responsabilidad del presidente y desde luego recae en todo su equipo de trabajo. Si yo tengo gente que está rindiendo mejor que otra, tengo que estabilizarla y buscar quién me dé el mejor rendimiento. Desde luego que no hay una buena comunicación del Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa, o la comunicación se ha planteado. ¿Quién es el encargado de eso? El ministro de Presidencia. Entonces no está funcionando bien Rodolfo Pisa. Bueno, él para mí es deficiente. En ese puesto particular. Tiene algunas otras virtudes, pero esa no es una, desde mi punto de vista, con muchísimo respeto. Coincido, y no solo coincido, sino que una vez más voy un poco más profundo. La cara del presidente, el representante del presidente, no puede censurar a las comunidades cuando las van a visitar. Y fue eso lo que pasó en la zona sur. Fue eso lo que pasó en Sarapiquí, fue eso lo que pasó en Atenas, cuando el gobierno iba y el ministro de la Presidencia, lejos de abrir las puertas a la comunidad,
hacía lo humanamente posible para que no pudieran llegar y los que llegaran no pudieran hablar. Eso no puede estar pasando. Eso no es un gobierno que diga estoy respetando y escuchando a la gente para trabajar por la gente. Estábamos hablando de aprovechar ese buen terreno que hay de cultivo en la Asamblea Legislativa. Claro, vamos a ver, esa asamblea inició poniéndose de acuerdo, por lo menos 4, en ese momento estaba Restauración, todavía no existía la separación con Nueva República, pero 4 fracciones iniciamos poniéndonos de acuerdo en temas complejos, incluso, tengo que decirlo así porque así fue, incluso el tema de los impuestos contó con la aprobación inicialmente de las 4 fracciones. Después la fracción de Restauración estableció y dijo que no había una buena comunicación con ellos y que entonces no les convenía continuar con el tema de los impuestos, para poner solo uno de los ejemplos. Pero bueno, entonces lo que estaba diciendo era que la comunicación se estableció a través del jefe de fracción del PAC. Entonces, don Víctor Morales, que es el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, en ese sentido. Sí, alguna gente habla de que el jefe de fracción del PAC o el representante ante la Asamblea Legislativa es Carlos Ricardo Benavides, más que el señor Morales. Bueno, ellos tienen una cercanía muy grande, creo que se han respaldado mucho con los diferentes temas, con todo respeto, desde luego. Carlos Ricardo asumió pues con algún liderazgo importante, el tema de los impuestos y otras cosas, y sí tiene mucha cercanía con el PAC, tanto que hace poco el PAC ha establecido, a través del jefe de fracción y de la diputada Paola Vega, un apoyo para el señor Carlos Ricardo para que pueda hacer... La misma diputada que dice que ustedes son los responsables del tema económico en esta administración. Bueno, vea qué nivel, digamos, cómo se tramita o cómo se da la comunicación por parte del oficialismo. Es decir, yo soy del gobierno, pero las cosas que salen mal se las endoso a otra persona. Eso no se hace, porque eso no se afecta la relación. No se hace, pero es lo normal en el PAC. Bueno, hay que ser claros, cuando no se le salen las cosas bien, la culpa no fue mía, la culpa fue por culpa de alguien más. Bueno, es posible que esa sea una práctica, ¿verdad? Pero en todo caso, si usted está visualizando un gobierno constructivo, un gobierno en donde usted puede sentarse a dialogar con los jefes de fracción, pedir ayuda para temas claves, yo no voy a ir a poner en mal a alguien solo porque no quiero asumir una responsabilidad que me toca asumirla. Pues es que el problema del PAC es que el PAC no nació para hacer gobierno, nació en oposición, solo saben hacer oposición. Y entonces, son oposición siendo oficialismo. Bueno, claro, y entonces ahorita interpreto yo, se sienten encajonados en una camisa de fuerza porque no pueden desarrollar su naturaleza. ¿Verdad? Pues estoy seguro que terminarán haciéndola en el plazo de esos 4 años. Ahora, ambos han dicho que no hay agenda. Y si ustedes tuvieran que proponer los temas de agenda de urgencia en este país, porque me parece que los temas de urgencia han llevado a partidos representados en la Asamblea Legislativa a una democracia economicista, solo importa lo económico. Mientras hay un montón de costarricenses que padecen falta de empleo, hay un montón de costarricenses que padecen hambre, hay un montón de costarricenses que padecen inseguridad, y cuando hablo de costarricenses me refiero de frontera a frontera y de mar a mar, y me da la impresión de que los temas en que el gobierno le ha acentuado son los temas económicos, y que ustedes también han caído en ese lodazal o en esa trampa de solo ver lo económico y descuidar lo social, que es lo fundamental en una democracia. Nosotros hemos señalado insistentemente en que está bien, tenemos un incendio forestal a nivel fiscal que hay que atajar y que hay que resolver, pero también que no podemos dejar de ver que paralelamente tenemos que trabajar una agenda social, porque la gente en Costa Rica sigue doliéndole cuando le pellizcan, cuando le majan el pie, y eso no ha estado pasando. La agenda social de este gobierno ha preferido dejar las transferencias, por ejemplo, para redes de cuidado, no hacerlas al final del mes, sino esperar algunos días a que eso se tranquilice a nivel de finanzas públicas y pueda hacerlo. Prefirió la parte económica a la parte social, y me parece sumamente peligroso, y lo hemos venido denunciando el mismo mes a principios de que esto sucediera. Pero también hemos estado denunciando que 36,000 personas
este año se podrían quedar sin trabajo si prospera la ley esta que lo estaba diciendo de plataformas de modalidad colaborativa, y si no se revierte el decreto ejecutivo que ya hoy está dejando sin trabajo a las personas que hacen traslado de microbuses para escolares, para turismo y para servicios especiales, porque no los van a renovar, porque en el decreto ejecutivo dicen hasta que no haya un estudio que nos verifique cuántas microbuses tienen que estar operando en el país, y ese estudio tiene que ir de la mano con una evidencia de que por esa zona no pasan autobuses de las líneas concesionarias ya totalmente validadas. En Costa Rica por todo lado pasan buses, entonces las microbuses en este momento a diciembre están condenadas a perder todos sus permisos, por lo tanto nada de turismo, por lo tanto nada de movilización de estudiantes y por lo tanto nada de servicios especiales. Son 14,000 personas. Si están diciéndome que vamos con una línea de reactivación económica, no solo hay que hacerlo, también hay que aparentarlo, Claudio. Y en este momento estamos hablando de 14,000 personas más 22,000 de la modalidad básica que sube. Son 34,000 personas. Todos esos números que vos decís, si le sumamos el problema en Limón, nos hacen pensar que el desempleo va a superar el 12% cuando se vuelva a medir. Por lo menos 2-3 puntos más. Eso viene a generar o a afectar la paz social. Independientemente de quién esté en el gobierno, ustedes tendrían una responsabilidad por no haber advertido con vehemencia el tema de la desestabilidad social que está sufriendo el país y que es una bomba de tiempo. Bueno, es una bomba de tiempo, pero además, y eso lo hemos estado conversando y hemos estado incluso en algunos programas compartiéndolo, es un problema porque el gobierno solo tiene claro en estos momentos dos cosas. Tenía claro que había que aprobar impuestos, incluso el presidente salió a decir que había que aprobar más impuestos. Sí, claro, es decir, resolvamos el problema solo con impuestos. Y ahora el tema de los eurobonos. Entonces, la canasta básica se la cambian y sacan los productos de primera necesidad. Claro, pero entonces resolvamos el tema con eurobonos para, digamos, cambiar la forma en que está establecida la deuda del país. Cosas más, cosas menos, pero ese es el objetivo en esas dos líneas. Bueno, pero y la otra parte, la parte de la reducción del gasto, la parte de la productividad, la parte de la reactivación económica, no la tienen ni cerca de clara. Yo, por ejemplo, hablaba hoy en la mañana como un requisito para que, por lo menos yo, apruebe eurobonos, es que me digan cómo van a bajar el costo de la electricidad. ¿Por qué la electricidad es tan importante? Porque la electricidad tiene un efecto dominó en la reactivación económica. Si usted baja la electricidad, reactiva la economía, porque tiene un efecto dominó que impacta a todo el país. Es que ni siquiera es solo el sector productivo, es que son también las casas, es también el consumo natural. Bueno, ¿cómo van a hacer para reactivar la economía? ¿Cómo van a eliminar o a reducir la burocracia? Que también es parte de la reactivación económica, es una de las camisas de fuerza que el país tiene y que el sector productivo pide a gritos. O sea, que no podemos pretender que en Costa Rica se duren 2 años en Setena para sacar un visto bueno, para ver si voy o no a invertir en un proyecto. Costa Rica, sede de la 5ª Conferencia Latinoamericana de Saneamiento de Agua, un espacio en el que podrá conocer tendencias, tecnologías y experiencias junto a especialistas nacionales e internacionales. También podrás disfrutar la Expo Agua y Saneamiento, abierta para todas las personas. Medio ambiente, salud y derechos humanos en Latinosan 2019. Inscríbase en www.latinosan2019cr.com. Una emergencia se presenta en cualquier momento del día, la noche o la madrugada. Es una situación de enfermedad o accidente grave que compromete la vida de las personas. Y la atención médica es vital. Lo cierto es que las personas son atendidas por su gravedad y no por la hora en que llegan. Por eso, es importante disponer de un orden en la atención.
Cuando la persona llega, se le dirige hacia el área de clasificación o triaje para la valoración médica a fin de priorizar a los pacientes según el estado de gravedad. Luego, en una sala el paciente espera su turno de atención. Algunos sentirán que se alarga el tiempo de espera, pero antes de reclamar, recuerde que los pacientes críticos llegarán en cualquier momento y siempre van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Un ejemplo que a mí me gusta dar. En Panamá, alguien va a hacer un concierto y en una ventanilla única presenta todos los papeles y todo lo pueden hacer a lo interno de hacer el control cruzado de que todo lo cumplen. En Costa Rica, para hacer un concierto, tiene que ir a 20 instituciones, por lo menos, y en todas es hacer un trámite diferente y le piden como requisito lo que le acaban de pedir en otra institución. Entonces es primero el huevo o la gallina. Lo mismo pasa con cuando alguien quiere abrir una cafetería, una soda o cualquier MIPYME que quiera levantarse en Costa Rica, le piden el permiso de salud y le piden el permiso de la municipalidad, pero la municipalidad pide el de salud y el de salud pide el de la municipalidad. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Cómo hacemos las cosas? En estos días leía un informe, una investigación que se hizo en Gran Bretaña, Reino Unido, en relación a el tiempo que invierte cada trabajador para conseguir su alimentación. Veamos, de las horas que trabaja, cuántas horas trabaja o cuántas horas de esas representan conseguir su alimento. Productividad. En el caso de Costa Rica, no, conseguir alimento, o sea, de las 160 horas, si trabaja 40 horas por semana, ¿cuántas horas son exclusivamente para conseguir alimento? En Costa Rica estamos en 55 horas. Estamos hablando del sector medio. O sea, la gente más humilde debe estar invirtiendo alrededor de lo que se gana en su jornada laboral, un 60-75% para la alimentación de su familia. Se hablaba de familias en esa investigación de 4 personas. ¿Se han preocupado ustedes, aparte de cuando ustedes eran un solo partido, en Restauración Nacional y Primera República, cuando peleaban por la canasta básica, se han preocupado por esos ciudadanos que están padeciendo los problemas más grandes de alimentación y que no solamente padecen problemas de alimentación los adultos, sino los niños en su formación? O sea, el tema de Costa Rica, de la agenda va, por eso les digo yo, mucho más allá de la mera visión economicista. Sí, bueno, vamos a ver, en varias líneas. Nosotros presentamos un proyecto que se llama Sé Joven. Tiene un enfoque en dos dimensiones. Una es la posibilidad de que se den incentivos a empresas que se instalen en los sectores más vulnerables del país. El Estado de la Nación nos dio un mapa, ahora en el último informe, en donde evidencia las diferencias que hay entre las zonas rurales y las zonas más urbanas. Y también la posibilidad que tienen sobre las ventajas estar en un lugar o en otro. Bueno, básicamente queremos con ese proyecto incentivar a las empresas que se instalen en Los Chiles, en Limón, en Guanacaste, en la zona sur, ¿verdad? Para poder lograr que además empleen a jóvenes. Vemos que el desempleo es mayor en los jóvenes. Sí, es mayor en los jóvenes, me parece que es un 40%, y que ese 40% del desempleo joven, la mitad incluso no tienen secundaria, que es muy grave. Pero vea el problema mayor de que los jóvenes no estén... Pero fíjate que te interrumpo ahí nada más. ¿Sí? La semana pasada Sergio Mora, quien estaba aquí, un geólogo, hizo un comentario que me llamó la atención, que hay una diáspora de jóvenes costarricenses profesionales de primer nivel que están yendo del país porque tampoco hay empleo para ellos. Es que estamos hablando de 91,000 personas jóvenes en este año que este no se pero ellos son el 25% de los jóvenes.
un 25% con título académico, un 25% con bachillerato y un 50% sin bachillerato. Esos son más vulnerables que los otros. Entonces, los otros con algún título o con inglés incluso pueden tener alguna posibilidad de colarse en algún... Está yendo del país, recurso humano muy importante. Toca un tema importante ahí. El presidente en estos días ha estado en Estados Unidos captando nuevas inversiones para que vengan a abrir transnacionales su sede en Costa Rica, pero tenemos un gran problema. La gente bilingüe en Costa Rica ya tiene trabajo. Bueno, hay gente todavía que no tiene trabajo, pero tiene más posibilidades. Exacto. El tema es que las empresas que se van a establecer en Costa Rica por estos esfuerzos no van a tener la mano de obra necesaria para poder nutrirse, y no se está haciendo nada para, en el INA y en las universidades, abrir el espacio a nuevas profesiones que vengan a nutrir de mejor mano de obra de acuerdo a las necesidades internacionales. Y nosotros hemos presentado proyectos de ley en función de que haya una sensibilización en los estudiantes de dónde hay más probabilidad de que puedan tener trabajo, y partidos como abiertamente el Frente Amplio ha dicho, ese proyecto no me gusta porque estaría condenando a las ciencias sociales a cerrar. Y si no hay trabajo en las ciencias sociales en este momento, hay que decirle a los muchachos, si usted quiere estudiar ahí, estudie, pero sepa que es muy complicado obtener trabajo, y sepa que si estudia estas carreras tecnológicas va a ser mucho más fácil encontrar trabajo, y lo han bloqueado por eso. Volviendo al tema de los porcentajes, entonces tenemos un 25% de la población joven que tiene título universitario, un 25% que tiene bachillerato y un 50% que no tiene ni siquiera bachillerato, en donde las mujeres ocupan el nivel más alto. El problema más grave en que todo ese sector joven no esté bien empleado en estos momentos es que no está contribuyendo al tema social, es decir, no están aportando para las pensiones de la generación que va a haber, o están aportando muy poco. Entonces, no solo es el tema del desempleo actual, sino que además es en el tema de pensiones una curva hacia abajo en los ingresos que se está captando, o que se tendrían que estar captando para ayudar a la generación que va arriba. ¿Cómo resolverlo? Bueno, sin duda alguna hay que generar fuentes de empleo. Educación dual, que es uno de los proyectos que estamos impulsando en la Asamblea Legislativa, tiene esa intención, porque nos acostumbramos a que en Costa Rica solo hay que ser o doctor, o abogado, o ingeniero, o médico, o periodista, qué sé yo, sí, y hemos saturado esas carreras, y además hemos dejado de valorar, como lo decía Jonathan, las especialidades técnicas. Bueno, ahorita en Alemania tienen una visión completamente... El INA tiene gran cantidad de recursos para poder desarrollar todo eso. Pero no los están empleando, por supuesto. Entonces, volvemos al tema inicial. Deberían presionar más a la planificación del gobierno. ¿Hacia dónde queremos ir en los próximos años? No hay nada de eso. Yo lo veo, Claudio, con toda honestidad. He insistido en los controles políticos, en cartas al presidente. Y cuando las extraordinarias, si les plantean proyectos de gobierno, no están alineados a ningún proyecto, ninguna agenda, nada. Y aquí el problema es que esa insistencia en control político, esa insistencia en cartas, esa insistencia en pedir audiencias, esa insistencia en mostrar la realidad de por dónde podría ser, encontramos un gran problema, que es la muralla del PAC. Ahí no hay resonancia, es lo que ellos dicen, como ellos lo dicen y cuando ellos lo dicen, y cualquiera que les señale algo diferente están en una equivocación. Pero vamos a ver, sacan el tema de la descarbonización. Recientemente sacan el tema de la descarbonización como bombos y platillos. Tienen la capacidad, entre comillas, capacidad de un proyecto a 32 años, porque estamos en el 2018 y nos hablan hasta el 2050, y no tienen una agenda de 4 años, e inclusive en esa agenda de descarbonización hay hasta contradicciones. A vos te sacaron un proyecto de eliminar el uso de las bolsas plásticas, que era muy consecuente con lo que plantean, lo sacan de extraordinarias. Entonces, ¿cómo se puede gobernar y cómo ustedes pueden permitir de alguna manera que un gobierno tan ineficiente se mantenga todavía prácticamente ocultando sus falencias? Bueno, lo que ha estado pasando es que cada vez más tenemos la obligación de empezar a hacer la oposición más fuerte. Vamos a ver, uno quisiera realmente que el país caminara. De hecho, nos serviría a todos que el gobierno la tuviera muy clara, que tuviera muy claro el panorama para dónde ir. Pero si no lo tiene claro,
Entonces hay que empezar a hacer controles políticos más fuertes y hacer una oposición más fuerte. Y por ejemplo, ahorita que vienen los eurobonos, estamos hablando del tema de los eurobonos. Es importante, pero digamos, ustedes son 9 diputados y mantienen monolíticos. Se suponía que 9 diputados de ustedes, con una visión de centro-derecha, pudieron haber hecho, y con un pensamiento social muy afín, pudieron haber hecho química con Restauración Nacional. Pero resulta que ustedes se parten en 2. Y está todo el problema ahora de la estructura paralela y los recursos mal utilizados, las donaciones mal utilizadas, y eso genera también poca credibilidad, no solo en la ejecución del gobierno, sino en los partidos políticos. Aquí, Claudio, hay que ver esto en 2 perspectivas. Hay un pecado original en el nacimiento de la República, que son esos fondos. Uno, la estructura paralela es una invención de Carlos Avendaño, y todo el mundo lo tiene claro. Y Carlos Avendaño sé que es de ustedes. Y el otro tema es que la afinidad temática con la unidad, con el republicano, Nueva República la tiene y la tiene muy sólida. Nosotros estamos trabajando fuertemente con estos partidos para tener una agenda no solo en extraordinarias, aun y cuando no tenemos el control de la Asamblea Legislativa, sino prever para las ordinarias una agenda de trabajo de reactivación económica en la cual vamos a poder generar de forma rápida, salvo que nos quieran bloquear los partidos antagónicos a nosotros, una agenda en donde las personas van a poder sentir que se está ayudando y se están quitando las amarras. Esa temáticamente la estamos teniendo. Por lo tanto, el problema que se pueda señalar es tema de otro café y no tiene que ver con la diligencia con la cual estamos llevando la Asamblea Legislativa, que en este momento nosotros estamos trabajando. Hablemos de un tema que inclusive contó con el apoyo de ustedes, el plan fiscal. Se suponía que el plan fiscal, se le dijo a los ciudadanos y hasta ustedes participaron de esa idea, de que el plan fiscal iba a ayudar a la economía costarricense y que nos vieran bien fuera de Costa Rica las calificadoras. No había pasado un mes y ya teníamos 3 calificadoras hablando mal de la situación de Costa Rica. Los economistas que saben de los temas, más que este servidor, dicen que los eurobonos lo que vienen es acentuar la percepción de que realmente nuestra economía está mal, cuando vayamos a sacar $6,000 millones a colocarlos en bonos. ¿Sí? ¿Qué empresa costarricense que puede comprar esos bonos también? Porque los eurobonos suena como que no, los europeos lo pueden comprar. Bueno, ni siquiera son europeos, sí, internacional. Sí, y el mercado nacional también cualquiera lo puede comprar. Sí, aunque ahorita está un poco más seco y las tasas de 13. ¿Cómo está la posición de ustedes en relación a algo que va a acentuar la deuda del país, y se nos dice que es el único mecanismo, igual que el plan fiscal, que es el único mecanismo para reactivar la economía durante 4 años o 5 años? Nosotros en Nueva República estamos muy claros en varias cosas. Uno, a como apoyamos el primer paso del plan fiscal, creyendo de que haya transparencia en cómo se iban a hacer las cosas, vimos en el proceso que no había esa transparencia y que no había esa sensibilidad social de parte del Ejecutivo para ese cambio que era necesario tuviera rostro humano. Por lo tanto, cuando no se quiere sacar la canasta básica del juego, haciendo la tasa cero con deducción plena, que técnicamente, económicamente, se comprueba de que se genera la trazabilidad, por lo tanto Hacienda no tiene ningún problema, nosotros nos apartamos y a partir de ahí no cuentan con nuestros votos porque no quisieron negociar absolutamente nada, porque simple y sencillamente el PAC quería pasar la nota con el mínimo de votos necesarios. Los eurobonos, nosotros tenemos una visión también muy clara. En este momento, la realidad económica del país, si se le dan los 6,000 millones en este momento, más los 800 millones que están pidiendo los mismos eurobonos, más los 900 millones que se le está pidiendo el gobierno a el CAFTA, al Sudamérica, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial, entre todos suman 7.600 millones de colones, que en este momento es un cheque en blanco para que el gobierno no siga haciendo la reestructuración que es necesario hacer y que no ha dado las primeras muestras de querer hacerlo, y por ende estamos condenando al país. Un cheque en blanco sin agenda, según lo que ustedes me dicen. Exacto, a un problema completo. Sin duda que no solo es riesgoso, sino que está muy mal manejado. Primero, pedir 6,000 millones es una desproporción muy grande. El ministro decía paralelo
al tema del plan fiscal. ¿Te acuerdas? Sí. Solo que hablaba de 4.000. Claro. Yo no creo que en este momento la Asamblea Legislativa tenga anuencia de aprobar 6.000 millones. Es más, no creo que tenga incluso anuencia hoy de aprobar los 1.500 de los cuales habla Liberación Nacional. Ese tema hay que construirlo. Me preocupan varias cosas. Y voy a recapitular un poco hacia el último año del gobierno de Luis Guillermo Solís. El gobierno hasta noviembre o octubre-noviembre del último año, Luis Guillermo Solís estaba colocando como el 4.5 a noviembre. Sí, y sale Luis Guillermo Solís a decir, nadie se lo esperaba, no tengo plata para pagar aguinaldos, el gobierno está casi quebrado. Eso fue en agosto, la crisis que llamaron. La supuesta crisis. Yo todavía no materializo la crisis. Es una cadena de televisión. Eso hizo de forma inmediata. La tesorería dijo que no había tal crisis. Sí, eso hizo que de forma inmediata subieran los bonos al 6, al 7, al 8. Actualmente, mañana, el 20, se va a colocar más bonos al 10%. Un bono colocado al 10%, Bloomberg incluso lo ha calificado como bonos basura. O sea, así no son catalogados. Los bonos de Costa Rica son bonos basura. Dentro de los bonos basura me parece que hay 4 categorías y hace poco acabamos de bajar incluso una categoría más. Paga un interés tan alto que para los inversionistas nacionales y extranjeros es más interesante. Por supuesto. Coger esos bonos que invertir en el país. Por supuesto. Y están esperando, pero además se ponen de acuerdo porque los que tienen 20 millones de dólares son 4. O sea, a lo mejor son los mismos que la ministra de Hacienda corrió a pagarles burlando el presupuesto, ¿se acuerdan? Sí. A lo mejor son los mismos los pagó de inmediato para que ahora vuelvan a comprar bonos. Entonces hay gente que está haciéndose más millonaria de lo que por sí ya es, para ponerlo en blanco y negro con el tema de los bonos y de las colocaciones actuales. Entonces, con este panorama negativo, yo por lo menos una de las preguntas que estoy planteándole al gobierno es: ¿cuál va a ser la estrategia para ir a colocar en eurobonos que garantice una buena tasa? O vamos a ir igual cuando incluso en el proyecto pone una tasa techo de 7.25 que está muy por encima de la media a nivel internacional. No, está en 5 o 6. Sí, está en 5 Colombia recientemente, en 5, 4.80 y algo, etcétera. Es decir, descarbonización a 32 años, pero le dejamos la deuda a las futuras generaciones a 3 o 4 años. Por supuesto. ¿Y saben cuál es el problema que hay en este momento? Que el gobierno está, término popular, en quema a nivel de préstamos, porque el gobierno anterior se endeudó en mercado nacional a corto plazo con intereses altos, porque estoy seguro que no creían que hubiesen sido electos de nuevo. Sí, quieren dejarle a otro la torta. Exactamente, y ahora vienen y se encuentran con ellos mismos con la emergencia, y ahorita los abogados es lo mismo, ¿no? Los eurobonos casi que lo mismo. Exacto, pero están sacando porque los eurobonos los dulzan poniéndole que 2 años después de que termine este gobierno le queda 1.000 milloncitos en un año y medio el otro al gobierno. Pero ha llegado al colmo de que han dicho que reactivación económica es eurobonos. Que es el proyecto estrella. Yo cuando lo escuché, vamos a ver, puede ser que le dé estabilidad, digamos, al gobierno si se maneja bien, ¿verdad? Pero eso no es reactivar la economía, eso es darle un soporte. Responsablemente los 4 bancos estatales, los 3 bancos estatales salieron con la misma historia en estos días, en esta semana, con un comunicado. De hecho, llegaron a mi despacho y me dijeron: no venimos mandados por el Ejecutivo, me dijo doña Yanel Ruiz. Aunque parezca. Pero ¿quién nombró a Yanel Ruiz en la presidencia de la Junta Directiva del Banco Nacional sino el gobierno? Así es. Y está en este momento la ministra yendo a todos los medios de comunicación a decir que sin eso, el mismo cuento, la misma retajila que con el plan fiscal, sin esto nos vamos al despeñadero. Y van a ir así, tema por tema, porque ellos saben en la que nos metieron y están viendo a ver cómo lo sacan, pero ahorita el precio está siendo muy alto. Y por ejemplo, las tasas de interés que en los bancos públicos puede ser influenciada por el Consejo de Gobierno para que vaya a la baja, no han hecho absolutamente nada y más bien se están tirando hacia la alta. Se nos va el tiempo, nos queda poco tiempo y hay un tema que lo traía bastante largo, pero nos va a dar chance, porque ambos, si no me equivoco, estaban en la comisión de la OCDE, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué va a pasar con Coprocom?
la Comisión para el Fortalecimiento de la Competencia del MEI, que es lo más inútil que existe en este país. ¿Qué va a pasar con eso? Inclusive hay muchos informes que casi son secretos en relación a la OECD. A ver, Costa Rica tiene derecho a conocerlo todo abiertamente. La agenda de los proyectos OCDE hasta ahora ya 5 han sido leyes, ya hemos tramitado 5 proyectos en este momento. Yo lo catalogo como en 3 tiempos de agendas. ¿No? Sí, pero solo hay 12 en las que estábamos pendientes. En este momento, con estos 5 proyectos, ya podemos estar faltando como unos 9 o 10. En este momento estamos trabajando la agenda de anticohecho del INEC, de la competencia, de pesca y de zonas francas. Son los 5 temas que en este momento ya está entrando la sexta agenda, la tercera agenda, que son los proyectos bancarios. El tema puntual y específico que usted lo menciona es en el que en este momento tiene a la subcomisión específica trabajando el tema, porque necesitamos darle el enfoque de buenas prácticas y de buenas diligencias a la hora de aprobar la reforma de ley. Y no es mucho compromiso asumir posiciones políticas de países desarrollados en un país de tasa media. No nos estamos comprometiendo más de la cuenta, una camisa fuerza. No, Costa Rica sí está, si nos proponemos y hacemos bien las cosas, Costa Rica sí está para entrar. Está Chile, está México, Colombia, está Colombia, quiere ingresar, Brasil quiere ingresar, Argentina, que vienen, digamos, detrás de nosotros, pero además hemos avanzado en agendas complejas que otros países no tienen, que tienen que ver con la parte ambiental. Porque se irá a jugar a grandes ligas. Sí, pero tenemos tenemos que ir a jugar a grandes ligas si queremos salir, digamos, de la visión de los pobreciticos, ¿verdad? Tenemos que ir, porque hay una cosa, la OCDE, entre otras cosas, establece buenas prácticas y eso le resta posibilidad a que gobiernos de turno se pongan creativos con tonteras. Sí, nos amarra a buenas prácticas, entonces podría venir cualquier... Algunos funcionarios, entre las buenas prácticas, han venido a promover mucho los más impuestos en la economía nacional. Bueno, han hecho planteamientos que han tocado impuestos. En el informe que hicieron para el año 2018-2017 viene eso, pero también vienen otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo lo estaba viendo casualmente ayer en la noche. Viene de la vulnerabilidad para los más necesitados, niños y adultos mayores. Y lo presentan como una urgencia para el país. Resolvamos el tema de darle seguridad a los niños más pequeños de escasos recursos y a los adultos mayores. Y bueno, no hay tampoco una política pública en estos momentos de seguridad en esa línea. Bueno, yo sí creo en las buenas prácticas de OCDE, creo que Costa Rica sí puede dar ese paso. Y el tema del déficit fiscal no nos aleja un tanto de estar en la OCDE. No era un requisito. No será por eso la presión solo por temas de impuestos. No es requisito, pero sí nos obliga a poner las barbas en remojo, porque en este momento es inoperancia e ineficiencia de Costa Rica. Uno, que tengamos las sábanas como lo tengamos y por ende haya tanto problema, tanta corrupción, tanta cosa entrando por las fronteras. Y número 2, los impuestos que hay que nos estén recolectando. Eso no tiene que ver con OTE, tiene que ver con buenas prácticas internas de eficiencia. Y eso ya nos toca a nosotros a nosotros como un todo país, de hacer las cosas de la mejor manera. OCDE es un manual de cómo hacer las cosas bien en los mínimos. De ahí para arriba, lo que usted quiera ejercer, bienvenido sea. Pero los mínimos internacionales comprobados en los países miembros nos genera una ruta que por lo menos no tenemos que escarmentar con prueba de error. Podemos ver los países que están haciendo mejor las cosas y pues seguir la misma ruta. Nos quedan 37 años, 37 meses, por dicha, no años. 37 años no, por favor. 37 meses de partido de Acción Ciudadana gobernante. Bueno, nosotros desde la Asamblea Legislativa vamos a colaborar en todo lo que sea en beneficio para los costarricenses, pero creo que la temática, incluso a partir de mayo, va a cambiar bastante. Yo creo que poco a poco ¿Y qué sustentarse eso tan positivo que va a cambiar? En que ya se identifican los incumplimientos por parte del gobierno. Por ejemplo, nosotros, la Unidad Social Cristiana condicionó los votos para votar impuestos en un plan de reactivación que no ha llegado.
Entonces ya van a haber dificultad, es decir, ya está incumpliendo el gobierno con una de las fracciones que ha sido, digamos, cercana y socia, digamos, en un proyecto país. Pero si el proyecto país no se visualiza en la misma línea, posiblemente van a existir a partir de mayo una tendencia a tener que hacer controles políticos más fuertes, a tener que plantearle a los costarricenses qué es lo que está pasando. El problema es que el Partido de Acción Ciudadana, como gobierno, te promete que sí te voy a dar el cariño suficiente al país, y con el pasar de las horas, ni siquiera días o semanas, simplemente se olvida y deja el tema porque hay otra urgencia. Entonces nos parece que sí, en efecto, hay que hacer un control político más fuerte, y ojalá que la ciudadanía en redes sociales y con medios de comunicación que quieran transmitir esa urgencia, pues se entere y sepa lo que está pasando específicamente, porque hay muchas cosas que nos toca entre todos resolver, pero hay unas específicas y puntualmente que el único culpable y responsable es el gobierno. Tal vez un tema que no mencioné, la fuerza que estoy planteando desde la oposición más bien es constructiva, ¿sí? Que es diferente a otra forma. Si nosotros queremos que el gobierno vaya más rápido en la reactivación económica, por favor, cumplan con la reactivación económica, vamos más adelante, vamos más hacia lo que el país los quiere. Proyectos específicos, si al país le va bien, todos estamos contentos. Esperemos a ver qué pasa en los próximos meses. Muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, Erwin, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado en su programa de la política con P mayúscula en este octavo año, octava temporada. Un abrazo, los espero en 8 días con su programa. Un abrazo a la distancia.